Salvador Filiba, además de ser un amigo, es uno de, yo diría, de las personas que más sabe de marketing directo en la Argentina, y él es contador público, además licenciado en psicología, fue presidente de la Asociación de Marketing Directos de Argentina y actualmente es presidente honorario, y siempre dirigió call centers. Él estuvo, sus empresas fueron call centers, de hecho tiene un call center actualmente de más de 400 posiciones, y bueno, hoy viene a comentarnos un poco, a transmitirnos su experiencia y bueno, y tratemos de, qué sé yo, de capitalizar todo lo que sabe. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Pablo. Quiero empezar agradeciendo a los dueños de casa. Para mí la relación con Unilever es una relación muy especial porque fue uno de mis primeros clientes. De lo que vamos a hablar hoy es un tema actual, no es un tema del 94 ni del 2000, es un tema súper actual. Y aquí dice, a cambio de una mejor experiencia, algunos consumidores llegarían al extremo de pagar. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente, de cómo son la experiencia de los consumidores y cómo el buen trato o el mal trato hace que las empresas pierdan o ganen mucho dinero y a sus clientes. Una larga historia porque en la primera parte de la presentación les voy a hablar un poco de cómo fue la historia comercial. Durante los últimos 6.000 años, 5.800, la relación entre los compradores y los vendedores fue 1 a 1. Si pensamos en una persona de la Edad Media, esa persona iba a lo del zapatero, le encargaba un par de zapatos, el zapatero le decía, bueno, vuelva dentro de 20 días, y dentro de 20 días esa señora volvía, se probaba el par de zapatos, el zapatero se lo ajustaba y se lo llevaba. Así, con esa relación 1 a 1, fue la relación entre compradores y vendedores durante 5.800 años. No hubo otro tipo de relación. Recién hace 200 años empezó una forma de relacionarnos distinta, donde muchas veces el que fabrica y el que compra ni siquiera se conocen. Pero esto es muy, muy reciente. De los últimos 6.000 años, solamente pasa en los últimos 200. De vapor, los primeros motores, esto sucedió a fines del siglo XVIII, comenzó a poder producirse grandes cantidades de todo, y gracias a esa producción industrial, por primera vez hubo excesos, es decir, por primera vez había gente, se empezaron a formar empresas que tenían más mercadería que la que podían vender, o de las que venían a comprarle espontáneamente. Entonces tuvieron que empezar a preocuparse de cómo hacían para vender su mercadería. Y así nació lo que podemos llamar la era comercial moderna, en el que los fabricantes tienen que utilizar determinadas estrategias para poder vender lo que fabrican. A una nueva estructura, a un nuevo esquema, que es el que todos ustedes seguramente conocen, que es donde el comprador y el vendedor no se conocen y están vinculados por una comunicación indirecta, lo que tradicionalmente llamamos publicidad. Simplemente elegí un solo aviso publicitario para ponerlo como ejemplo de cuál es la diferencia entre lo que es la buena publicidad y publicidad que no ha surtido demasiado efecto. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que juegan, para las familias, para los reyes, para los magos, para los responsables, para los comprometidos, para los náufragos, para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los calculadores, para los sencillos, para los que leen, para los que escriben,
para los astronautas, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los que se enrollan, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los que disfrutan, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Este aviso prácticamente no tuvo costo. No tuvieron que gastarse millones de dólares en exteriores, en cosas raras. Y también lo pongo como ejemplo porque fue una producción argentina que recorrió el mundo. Este aviso Coca-Cola lo tradujo a, no sé, 70 idiomas distintos y lo pasó en algo así como 190 países distintos. Así que para mí, este aviso ejemplifica el concepto de la publicidad. Hay una empresa que produce algo que se llama Coca-Cola, que publica en medios masivos, como por ejemplo en la televisión, avisos como este, con la esperanza de que nosotros cuando tengamos sed y vayamos al bar de la esquina, le digamos al mozo una coca. Este es el esquema básico de estos 200 años del mundo de la publicidad. Tenemos todos los elementos de lo que se llama el marketing mix. Es decir, el marketing de los últimos 50 años ha sido bautizado como el marketing de las 4 P's. Esto viene del inglés, donde una P es precio. Los departamentos de marketing tienen que estudiar cuál es el precio al que deben ofrecer el producto. El diseño del producto, deben diseñarlo de la manera que sea lo más atractiva posible. La otra P es de promoción, toda la publicidad y todas las acciones promocionales que deben hacer para que la gente conozca el producto. Y por último, plaza, que no se entiende muy bien en castellano, pero quiere decir distribución. Es decir, lo tengo que tener en todos lados para que cuando el consumidor quiere ir a comprarlo, lo encuentre. Porque si hago toda esa publicidad y cuando el consumidor llega al bar y dice quiero una coca y el tipo dice no, tengo Pepsi. Entonces, estas son las famosas 4 P's del marketing. Este concepto, el de las 4 P's, dominó, por así decirlo, los últimos 50 años del siglo XX. A que en el año 85 la Asociación Americana de Marketing cambiara la definición anterior y dijera algo que ya es ahora un poco más ajustado. Marketing es el proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos del individuo y la organización. Hoy los medios masivos han perdido, hablo de la televisión como ejemplo, cuando estamos hablando de televisión es un ejemplo de lo que son medios masivos, televisión, diarios, radio y todas esas cosas, han perdido mucha de su importancia frente a otras herramientas interactivas, es decir, estamos mucho tiempo más frente a la computadora, en internet, con el celular y con otras cosas, que con los clásicos medios unidireccionales. Cómo evolucionó la industria informática en caída de precio y en capacidad de desarrollo fue algo absolutamente maravilloso. En 1946 se inventa ENIAC, que en los libros está considerada la primera computadora de la historia. En 1952 llegó la televisión. En 1967 llegaron los números 800. En 1969 empezaron a conectarse intercomputadoras. En 1973 UPS y Federal Express empezaron con el delivery en 24 horas. En 1979 las tarjetas de crédito permitieron que uno pudiera comprar por todo el mundo. En 1981 se inventaron los cajeros automáticos. En 1984 Steve Jobs le robó a Xerox la idea y empezó a trabajar con el mouse. En 1993 empezó Internet de manera masiva. En 1998 arrancaba Amazon y el comercio electrónico al que todo el mundo le veía poco futuro. Y en el año 2000 podemos cerrar este círculo diciendo que luego de 6.000 y pico de años llegamos a la customización masiva, es decir,
a que nuevamente poder hablar entre compradores y vendedores uno a uno, a través de medios electrónicos, pero nuevamente un diálogo uno a uno. Luego esto se potenció exponencialmente gracias a Internet, que fue como la madre de la explosión de los últimos años, y la transformación definitiva vino dada por las conexiones inalámbricas, es decir, por poder tener Internet en el teléfono, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, toda esta mezcla de cosas entre la capacidad de procesamiento, Internet y la movilidad han generado una explosión de lo que podemos llamar el nuevo marketing. Los clientes ya no hablan de la publicidad, sino que los clientes comentan sus propias experiencias, y las marcas ya no son lo que las marcas dicen de sí mismas. A mí no me importa si una marca dice que es fabulosa, sino lo que los clientes dicen de ellas, es decir, la reputación que las marcas van consiguiendo gracias a lo que la gente comenta en el boca a boca. Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. ¿Pero entonces qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. El nuevo cliente es móvil, está conectado 24 horas por día y consume diversas pantallas, algunas incluso simultáneamente. El ciclo de la venta para mí es uno de los conceptos fundamentales que todos ustedes deberían comprender. Todas las empresas tienen un mercado, es decir, una cantidad de gente que suponen que puede ser que les compren sus productos o no. Es decir, que en ese mercado las empresas tratan de identificar quiénes pueden ser sus clientes potenciales. Y si hacen las cosas más o menos bien, consiguen que algunos de esos clientes potenciales se transformen en compradores. Pero si hacen las cosas todavía mucho mejor, consiguen que esos compradores se transformen en clientes. Es decir, que no solamente me hayan comprado una vez, sino que me vuelvan a comprar. Aquí estamos muy cerca de Unicenter, que para mí es fabuloso su eslogan, lo importante es que vuelva. Entonces, el concepto de poder transformar a un comprador en un cliente es fundamental, y eso tiene como uno de sus principales componentes el servicio al cliente. Esta primera parte sombreada es lo que se llama el proceso de captación. Es decir, todo el esfuerzo que hace una compañía para conseguir un comprador. El proceso de captación es un proceso de costos. Casi ninguna compañía del mundo gana plata si las personas le compran una sola vez. Si conseguimos que nos compren una sola vez y que no vuelvan a comprar, generalmente casi todas las empresas se funden. Obviamente algunas no, como por ejemplo las funerarias, pero es otro tema. Es lo que llamamos el proceso de fidelización y es el verdadero proceso de ingresos. Es decir, las compañías empiezan a ganar plata en la medida que ese comprador repite la compra sin necesidad de tener que hacer todo ese gran esfuerzo que se hizo para conseguir que compre la primera vez. Es el de frentes de batalla.
¿Cuáles son los frentes de batalla en los que tienen que trabajar las empresas? Un ejemplo son las compañías prepagas, de medicina prepaga, donde al final del mes llega el gerente comercial y dice: este mes he conseguido 10.000 nuevos socios. Y a los 5 minutos viene el contador y dice: sí, pero hemos perdido 11.200. Entonces estamos esforzándonos por llenar un balde que tiene un agujero en el fondo. Entonces no sirve de mucho los esfuerzos de captación de clientes si el balde tiene agujeros. Entonces ahí aparecen dos nuevos frentes de batalla fundamentales. Primero, aumentar el volumen de compra de los clientes actuales. Es decir, ustedes recordarán a la vieja tienda, bueno, ustedes no la recordarán, pero les cuento, había una vieja tienda en la que uno iba a comprarse una camisa y la vendedora muy amablemente enseguida decía: mire, tengo esta corbata que pega justo con esta camisa, y es decir, todo el esfuerzo de conseguir que la persona que iba a comprar una sola cosa termine comprando más. Pero todo este tema de hacer que los clientes compren más es un desafío fundamental en las empresas. Es más, si una empresa anda mal de ventas y necesita aumentar sus ventas rápidamente, es mucho más fácil aumentar las ventas en el frente 2 que aumentar las ventas con el frente 1. Y el tercer frente es el de tapar los agujeros del balde. Desarrollar estrategias de retención y fidelización del cliente, para que ese cliente que hoy nos compró, la próxima vez no dude, sino que vuelva a comprarnos a nosotros. Es decir, conseguir clientes fieles, clientes de compras reiterativas. Originalmente, las empresas invertían más del 95% de su presupuesto en el ítem 1. Los departamentos de atención al cliente eran un pesado costo, hasta que algunas descubrieron que no era un pesado costo, era la clave de su futuro. Pero el factor crítico de la lealtad es la calidad de la atención al cliente. Una empresa que tiene una excelente atención al cliente consigue fácilmente clientes leales, porque uno quiere volver a comprar en esas empresas que lo atienden bien. La famosa escalera de la lealtad, que nos dice que al principio tenemos un suspecto, es decir, alguien que sospechamos que podría ser cliente. Cuando empezamos a trabajar un poco, por ahí lo transformamos en un prospecto, nos enteramos que compra nuestra categoría de producto y que deberíamos tratar de hacer algo para convencerlo. Y supongamos que hicimos nuestros deberes bien y se transformó en comprador de primera vez. Todavía estamos perdiendo plata. Tenemos que transformar en que ese comprador repita, luego hacerlo subir un escalón más para que se vuelva un cliente repetitivo, y finalmente, si le damos una excelente calidad de servicio, se va a transformar en nuestro propagandista, en nuestro recomendador, y quien nos va a ahorrar fortunas en publicidad, porque va a hacer que nuestros productos lo vengan a comprar solos. Esto nos lleva a que de aquel viejo marketing, donde la esencia era las transacciones y aumentar el market share y conseguir mucha gente que comprara por primera vez, ahora vivimos en una época donde lo importante es tener clientela, lo importante es desarrollar relaciones con nuestros compradores para que nos sigan comprando. ¿Por qué? Porque se empezó a entender que el servicio al cliente es un tema que da beneficios y no un tema que da costos.
La recompensa de contar con un enfoque estratégico de atención al cliente es simple. Nos va a generar más ingresos, mayores márgenes, finalmente costos más bajos y un boca a boca positivo que genera más clientes y menores costos de marketing. La atención al cliente mejoró muchísimo desde aquellos días en los que los departamentos de queja recibían cartas de clientes furiosos y a lo sumo decidían si reparar el daño realizando alguna promesa o no. Hoy en día constituye una función de asistencia, ventas y gestión de las relaciones. Es un medio para realizar un seguimiento del valor de cada cliente para luego satisfacerlo, deleitarlo y explicarlo por qué se le cobra más o para decirle adiós amablemente. La atención estratégica al cliente no quiere decir decirle que sí a cualquier disparate. El cliente desconoce las estrategias, los procesos, los sistemas, las áreas, los departamentos, los problemas y los éxitos de la empresa. Solo conoce lo que la empresa hace por él en ese momento y a partir de ello califica la calidad del servicio. El servicio debe buscar como estrategia que todos esos momentos se dirijan a la satisfacción de las necesidades prácticas y personales del cliente. Cuando las necesidades del cliente no son satisfechas en un momento de la verdad, se le conoce como el momento crítico de la verdad. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero si yo le decía a alguien en el año 90 que iba a poder llamar a la empresa de luz, a la empresa de gas, a la municipalidad, a la FIP, por teléfono para hacer una pregunta y que se le iban a contestar por teléfono, me decían si yo estaba borracho o había tomado alguna droga. Hoy en día proliferan los 0800 como hongo después de la lluvia, se ha multiplicado la atención al cliente, inclusive en los organismos de gobierno. Entonces, este concepto, atención al cliente, se transformó en un concepto central de nuestra vida en apenas 20 años. Lo peor que hay es que tenemos un cliente que está insatisfecho con lo que le vendimos y encima no nos lo dice. Porque ese seguramente no solamente no nos va a comprar, sino que además de que no nos va a comprar, nos va a hacer mala propaganda. Cuando uno maximiza la satisfacción y la lealtad, consigue que los clientes compren nuevamente, que compren más, que compren otros productos o servicios y que nos recomienden. Como les decía, en los últimos años el paradigma de la comunicación ha cambiado de la época de la interrupción, que era la época de la publicidad, a la época de la interacción con todas las ventajas de Internet, a la época de la inmediatez, donde no solamente es Internet, sino que es Internet en cualquier lado, a cualquier hora, 24 horas por día. Nos ha llevado a que me empiece a despedir con una anécdota muy simpática que dice: cuando sale el sol, la gacela sabe que tendrá que correr más rápido que el león para evitar ser devorada. Cuando sale el sol, el león sabe que tendrá que correr más rápido que la gacela para conseguir alimentarse y sobrevivir. Así que no importa si ustedes son león o gacela, cuando sale el sol van a tener que correr.